porque lo estoy regrabando. Como que ya lo grabé, pero no estoy muy convencida de que ese sea el video que quiero presentar. Anyway, el mismo, así que vamos a empezar. Y este es un story time, también es de Disney, en específico de Acuática. Y voy a comenzar de directo. Pues en el video, en el video anterior no, sino que en el video anterior de Storytime yo dije que como que había viajado en el 2012, pero mis primos me corrigieron y me acordaron que la primera vez que viajé fue en el 2010. Y sí, hace un montón de tiempo ya. Pero esta anécdota básicamente pasó en Acuática y trata de cómo mi madre casi hace que cierren el parque. Porque pensó que estábamos perdidos o raptadas o algo así. Uno no sabe qué pasa por la cabeza de las madres en realidad. Pero nada, sacamos un día para ir a Acuática. Y nosotros, no sé si nosotros, yo, mi hermana, mi madre, pues no habíamos ido nunca ahí. Y pues entonces nos vamos a tomar nuestro tiempo para como que explorar y conocer el parque. Porque, nunca había viajado, no sabía qué había. Y pues nada, había como un montón de chorreras. Había una chorrera que era como que transparente y pasaba como que en un tanque que habían delfines, pero mis primas se tiraron y como que dijeron que no se veía. Y ese no es el punto. El parque obviamente está súper brutal porque tiene muchas como que chorritos, piscinas de olas y en verdad está bien cool, está bien cool. Pues nada, la parte como que más nos gustó fueron los chorritos, por lo menos a mí y a las nenas, porque yo les dije que habíamos ido como con un grupito de familia y así bien chévere. Pues la parte como que más me gustó fue la parte como que de los chorritos, que era como que una casa que tenía como que un barril y el barril cada cierto tiempo tiraba agua, se llenaba y tiraba agua y mojaba a la gente. Y había mangueritas y cositas como que para que tú mojaras a la gente. Pues nada, nosotros fuimos ahí, estuvimos un rato y después cuando viramos a donde mi madre y nuestra madre y eso, pues nos dijeron como que vayan, den la vuelta, hagan lo que quieran, pero repórtense para atrás después de un rato porque nos vamos a preocupar si no vienen. Y eso fue exactamente lo que nos hicimos. Viramos para los chorritos, creo que era yo, mi hermana, una amiga y mi prima, así, porque hoy mismo le pregunté como que, mira, ¿tú estabas allí? Y ella me dijo, sí, yo estaba allí, me acuerdo. Y pues nada, estábamos allí todos y estábamos como que hablando y como que se nos iba pasando el tiempo y todo eso. De hecho, yo no sé por qué, pero siempre mis historias involucran gente de otros lugares, ¿verdad? Pues allí estaban unos muchachos, no me acuerdo dónde era, pero como que estábamos hablando con ellos y mojándolos con las mangueritas, molestándolos. Y ellos decían como que stop girls, que si the water is cold y qué sé yo, y nosotros seguíamos. Y ellos como que estaban como que ya para. Pero anyway, seguíamos y era como que con las mangueritas, miramos a miramos al otro, pues nos envolvíamos y nos quedábamos ahí moniendo y hablando. Pues pasó un ratito y vimos a nuestra prima más grande pasar por ahí y nosotros le gritábamos, a ver, como que saludándola, le gritábamos y ella no nos escuchaba, pero la veíamos que ella estaba como que mirando para todos lados como que con un recelo, como que no sé, estaba como que sospechosa. No sabíamos qué le pasaba obviamente, pero estaba como que sospechosa, como que mirando para todos lados preocupada. Y nosotros pues normal la estábamos saludando, nosotros queríamos saludarla, pero no nos escuchó y pues nada, lo siguió. Después pasó como que un rato y pasaron un page que decía en inglés como algo como todos los niños que estén lejos de su familia o que estén perdidos o algo así, que estén perdidos, vayan con sus madres y no se queden por ahí. Yo no sé qué era lo que decía el page, pero no me acuerdo con exactitud, pero decía algo así, como que algo así. Y nosotros nos estábamos pensando como que, ¿qué habrá pasado? Pasó algo, alguien se perdió, whatever, pero no pensábamos que eso trataba de nosotras. Nosotros no estábamos perdidas, nosotras recién nos encontrábamos allí. Y como que no nos dábamos cuenta que el tiempo iba pasando y como ya no es como acá en Puerto Rico, que acá cuando empieza a oscurecer, tú te das cuenta y es a horario normal, pero allá pueden ser, qué sé yo, a las 7 y todavía lo estás viendo clarito, es algo nonsense, no hace sentido. Pues nada, nos quedamos ahí y cuando
obviamente eso se nos trabajó la mente, pero no nos fuimos allá donde nuestras madres, no nos acordábamos que teníamos que reportarnos allá. Y ellas estaban como que a lo loco, alborotadas, y nos dijeron como que dónde habían estado, que si mandamos a su prima a buscarla y todo eso. Y nosotros como que sí, la vimos, la saludamos, pero ella no nos hizo caso. Y nos dijeron que ellas habían ido a los de seguridad del parque a reportarnos como que estábamos perdidas, que ellas no sabían dónde estábamos, que porque no nos habíamos reportado. Y nosotros como que ok, sorry. Y nada, como que casi cierran el parque por culpa de nuestras madres saicas, que sí tienen tendencias saicas, pero eso es común en todas las madres, lo entendemos, madres. Disfrutamos demasiado y al final como que me imagino que lo entendieron y la preocupación pasó, porque nos vieron, todo estuvo bien, sí. Esa es la historia de cómo casi cierran el parque, porque ellas querían que cerraran el parque, como que cierren el parque, de aquí no sale nadie hasta que encontremos las nenas. Sí, eso pasó. Pero nada, espero que esta historia les haya gustado, si no divertido, y aquellos que se identifiquen porque tienen madre saica, denle like. Suscríbanse y nada, nos veremos en